¿Sabías que hubo una civilización antigua que existió incluso antes que los romanos, cuya religión se considera uno de los sistemas de creencias más profundos y ricos de la historia del mundo antiguo? La religión etrusca, surgida en el corazón de la antigua Italia, estaba llena de misterio y de rituales insólitos que conectaban a los humanos con los dioses. Los etruscos creían que todo lo que les rodeaba, desde el trueno en el cielo hasta el vuelo de los pájaros, llevaba un mensaje de los dioses. Practicaban la adivinación leyendo las entrañas de los animales y observando los relámpagos para interpretar la voluntad de estas divinidades. En este video, nos sumergiremos en el mundo de la religión etrusca, explorando sus misteriosos dioses, sus rituales de culto y cómo este sistema de creencias influyó en la religión romana, así como en la política y la vida cotidiana. Para conocer más detalles, síguenos hasta el final. Y no olvides apoyarnos dándole a me gusta al video y suscribiéndote al canal para no perderte ningún contenido nuevo. En lo más profundo de la historia europea, mucho antes de que el Imperio Romano alcanzara la gloria, existió una misteriosa civilización conocida como los etruscos. Esta civilización floreció en una región llamada Etruria, situada en lo que hoy es Italia central. Los etruscos no solo eran un pueblo avanzado en los campos del arte y la ingeniería. Ellos también eran seguidores de una religión única y compleja que se distinguía por su carácter misterioso y simbólico. Este sistema de creencias dejó una huella sutil pero profunda en la civilización romana que le siguió. La religión etrusca no era simplemente un reflejo de sus creencias espirituales, sino un espejo de su comprensión del mundo, de la vida y la muerte, y del propio destino. Los etruscos creían en un universo lleno de fuerzas sobrenaturales y dioses que gobernaban la naturaleza y el destino. Sus dioses no eran seres distantes y abstractos a los que se adoraba desde lejos. Más bien, eran poderes cercanos y siempre presentes que influían en la vida cotidiana y exigían rituales precisos para ganarse su favor o evitar su ira. Su determinación por comprender la voluntad de los dioses les llevó a dominar las artes de la adivinación y la profecía, hasta tal punto que la adivinación etrusca se convirtió más tarde en una de las tradiciones religiosas más importantes adoptadas por los romanos. Uno de los rasgos más definitorios de la religión etrusca era su firme creencia en que el universo estaba organizado según un orden divino preciso e inquebrantable. Creían que los dioses habían establecido un sistema fijo que no podía alterarse. Todo, desde el nacimiento de una persona hasta su muerte, tenía su momento y lugar señalados. Los etruscos se consideraban un pueblo elegido al que se había confiado el deber sagrado de interpretar los mensajes de los dioses y transmitirlos a la humanidad. Uno de los conceptos más fascinantes de la religión etrusca era su creencia de que a cada civilización le correspondía un número concreto de edades o ciclos temporales predeterminados por los dioses. Se creía que los propios etruscos tenían concedidos 10 ciclos de este tipo y que al final de cada ciclo se producirían acontecimientos importantes que alterarían el curso de la historia. Esta visión fatalista del mundo transformó la religión etrusca en algo más que un sistema de culto. Se convirtió en una ciencia misteriosa para comprender el tiempo, el destino y el destino último de las civilizaciones. Los etruscos adoraban a múltiples dioses cuyo poder e importancia variaban. Algunas de estas deidades se parecían mucho a los dioses de griegos y romanos, mientras que otras seguían siendo claramente locales y profundamente misteriosas. Entre los dioses principales estaba Tinia, el dios del cielo y del trueno. A menudo se le compara con el dios romano Júpiter y con el griego Zeus. Sin embargo, para los etruscos, Tinia era mucho más que un dios de las tormentas. Se le consideraba el soberano supremo del universo, que supervisaba el orden cósmico y determinaba el destino de la humanidad. Junto a él estaba la diosa Euni, comparable a la Juno romana, que era venerada como diosa de la maternidad y el matrimonio. Otra deidad importante era Minerva, la diosa de la sabiduría y la guerra, que representaba el intelecto, la estrategia y la planificación reflexiva, muy parecida a la diosa griega Atenea. Sin embargo, la religión etrusca no se limitaba únicamente a las divinidades mayores. Era rica en seres simbólicos que encarnaban mis conceptos de la vida, la muerte y el más allá. Una de estas figuras era Charún, que aparecía en las pinturas murales funerarias como una criatura terrorífica de rostro espantoso encargada de escoltar a las almas al inframundo. Otro era Bant,
un ser alado que combinaba compasión y pavor. Bant aparecía a menudo en los momentos de la muerte, actuando como guía del alma en su viaje al más allá. Estos seres no pueden clasificarse como dioses en el sentido tradicional, pero desempeñaron un profundo papel espiritual en la configuración de la visión etrusca de la muerte y de lo que hay más allá. Las prácticas religiosas etruscas estaban profundamente rodeadas de símbolos y signos. Los sacerdotes eran conocidos por su capacidad para interpretar la voluntad de los dioses observando los fenómenos naturales, especialmente los relámpagos, y examinando las entrañas de los animales sagrados. La inspección del hígado de las ovejas era uno de los métodos de adivinación más importantes, pues se creía que el hígado era el centro del alma. Los descubrimientos arqueológicos han revelado el famoso hígado de Piacenza, un modelo de bronce dividido en secciones simbólicas, utilizado para identificar los dominios de diversos dioses en el cielo. Este artefacto refleja la extraordinaria precisión y complejidad del sistema religioso etrusco. Estos dioses eran venerados por todos los estratos de la sociedad etrusca. La religión estaba profundamente arraigada en todas las clases sociales, desde los gobernantes hasta los campesinos. Los rituales religiosos se practicaban a diario. Las estaciones agrícolas estaban ligadas a festivales y ofrendas, e incluso el arte etrusco reflejaba claramente la influencia religiosa a través de pinturas, tallas y esculturas. La religión etrusca no se limitaba a una élite sacerdotal, más bien era un tejido unificador que conectaba a todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, a pesar de su profundidad y complejidad, la religión etrusca desapareció gradualmente del escenario histórico, dejando tras de sí solo restos dispersos y dioses recordados principalmente a través de textos romanos o representados en las paredes de las tumbas. La razón principal de esta desaparición fue el ascenso del Imperio Romano y su absorción política y cultural de Etruria. Con el tiempo, los romanos adoptaron a muchos dioses etruscos y los incorporaron a su propia mitología, lo que en última instancia condujo a la pérdida de la identidad original de estas deidades, a la desaparición de textos escritos y manuscritos religiosos, y contribuyó aún más al desvanecimiento de la religión etrusca. Los etruscos dependían en gran medida de la transmisión oral y de la escritura simbólica, y cuando su lengua desapareció, se perdió gran parte de su significado. Sus libros sagrados no estaban a disposición del público, sino que se guardaban en los templos o en manos de sacerdotes especializados. Con el colapso de los centros religiosos tras la dominación romana, este rico patrimonio espiritual se borró en gran medida. A pesar de todo lo que se ha perdido, las inscripciones, estatuas y tumbas supervivientes revelan que la atroz religión toscana distaba mucho de ser un conjunto primitivo de rituales. Era una filosofía espiritual completa que veía el mundo como un sistema de símbolos en el que todo tenía un significado y un mensaje divino. Los dioses de Etruria no eran meros objetos de culto. Representaban la lucha de la humanidad con lo desconocido y su búsqueda perdurable para comprender las fuerzas ocultas que conforman el destino. Uno de los rasgos más distintivos de la religión etrusca era su profunda conexión con la magia y la adivinación. Los etruscos consideraban el mundo como un lugar rebosante de signos y presagios enviados por los poderes divinos, y sus sacerdotes poseían conocimientos avanzados para interpretar estos mensajes. Creían que el universo estaba dividido en regiones sagradas, cada una gobernada por dioses diferentes, y que cualquier acontecimiento natural, desde un relámpago y un trueno, hasta el nacimiento de un animal deforme, conllevaba un mensaje oculto de los cielos. Interpretar estos signos era la función de los arúspices, sacerdotes altamente capacitados que dominaban las artes de la lectura de los hígados de los animales y de los signos celestes. Esta capacidad de leer la voluntad divina a través de los fenómenos físicos puede considerarse una forma de magia organizada que no se basa en la superstición, sino en un sistema estructurado de símbolos y significados. Sin embargo, la magia no se limitaba a predecir el futuro. También se utilizaba en rituales cotidianos. Se cree que algunas prácticas etruscas consistían en conjuros escritos en pergaminos o inscritos en vasijas de cerámica que luego se enterraban o quemaban para atraer la buena fortuna o alejar a los malos espíritus. Estos hechizos estaban a menudo relacionados con lugares sagrados o tumbas y se realizaban en momentos astrológicos elegidos con precisión, lo que indicaba un profundo conocimiento del movimiento de los astros y su influencia en el alma humana. El lado más oscuro de la religión etrusca está asociado a los sacrificios humanos. Aunque las pruebas arqueológicas de esta práctica siguen siendo escasas y muy discutidas, algunas fuentes romanas sugieren que los etruscos, en raras y excepcionales ocasiones, realizaban sacrificios humanos como ofrenda suprema a los dioses.
Al parecer, estos rituales se llevaban a cabo en épocas de peligro extremo, como el estallido de guerras o grandes catástrofes naturales, y se cree que se realizaban bajo supervisión sacerdotal y según normas estrictas. La existencia de fosas comunes y rastros de rituales de sangre en ciertos yacimientos etruscos plantea serias dudas sobre la realidad de estas prácticas, sobre todo teniendo en cuenta que rituales similares estaban presentes en otras civilizaciones contemporáneas. Otro rasgo central de esta religión era su profunda creencia en la muerte y el más allá. Las tumbas etruscas revelan una concepción rica y vívida del mundo del más allá, representando con frecuencia a deidades que guiaban a las almas a la otra vida. La otra vida no se veía como una existencia puramente espiritual, sino como un viaje regido por leyes divinas, que requería una cuidadosa preparación mediante rituales, ofrendas y herramientas mágicas. Por esta razón, las tumbas etruscas se decoraban con pinturas murales que narraban historias mitológicas e ilustraban los rituales que se realizaban para garantizar el paso seguro del alma. Al misterio de la religión etrusca se añade el hecho de que nunca se registró por completo en una lengua que podamos entender hoy en día. Los pocos textos etruscos que se conservan están escritos en una lengua que no se ha descifrado por completo, por lo que muchos de sus rituales y nombres divinos son enigmas vivientes. Este silencio lingüístico no ha hecho sino potenciar el aura de magia que rodea sus creencias y ha dejado la puerta abierta a la especulación y al mito. A pesar de la desaparición de la religión etrusca y su absorción por la cultura romana, su influencia nunca se desvaneció del todo. Varios conceptos mágicos y adivinatorios, como la lectura del hígado y la interpretación de los rayos, fueron absorbidos por la religión romana y acabaron formando parte de los rituales oficiales del Estado en el Imperio Romano. Estos sacerdotes eran conocidos como los jarúspices, una clase sagrada a la que solo podían acceder aquellos que recibían una larga formación religiosa y poseían un conocimiento preciso de las tradiciones ancestrales. Heredaron sus técnicas de los libros sagrados atribuidos a un ser mítico llamado Tejas, que según la leyenda, emergió de la tierra para enseñar a los humanos las artes de la adivinación y la interpretación de los signos divinos. Según el mito, Tejas instruyó a los etruscos en cómo leer e interpretar los signos de la naturaleza, y este conocimiento se consideraba uno de los secretos más preciados revelados solo al sacerdocio. Uno de los rituales más asombrosos de su religión era la práctica del haruspici, el arte de leer los hígados de los animales después de sacrificar una oveja u otro animal. Se extrajo cuidadosamente el hígado y se examinó con gran detalle. Su forma, color, marcas, curvas y divisiones internas se estudiaron meticulosamente. El hígado no se consideraba un mero órgano físico. Se creía que era un espejo de los cielos y un reflejo de la voluntad divina. Para facilitar la interpretación, los sacerdotes utilizaron un modelo de bronce conocido como el hígado de Piacenza. Dividido en pequeñas secciones, cada una asociada a un dios concreto, este modelo servía de clave para descifrar el hígado real y vincular cada signo a su deidad correspondiente. Este notable arte no se basaba en conjeturas, sino en un estricto sistema religioso basado en la observación, la comparación y el simbolismo. Cada marca en el hígado conllevaba un significado, y cada significado se combinaba con otros para producir una profecía o mensaje divino. Los sacerdotes no se limitaban únicamente a la lectura del hígado. También interpretaban los relámpagos, su dirección y el momento en que se producían, así como el comportamiento de las aves, los eclipses e incluso las formas de las nubes. Todo en la naturaleza se consideraba una fuente de mensajes, y el sacerdote era el intérprete designado de estos signos. El papel del sacerdote etrusco se extendía mucho más allá del templo y se adentraba en el corazón de la política. Ninguna decisión importante, ya estuviera relacionada con la guerra, la construcción o la agricultura, se tomaba sin consultar a los sacerdotes. Se recurría a ellos para determinar los días propicios, evaluar si los dioses estaban satisfechos o advertir a los gobernantes de una posible cólera divina. Incluso en asuntos personales, como el matrimonio o el parto, la gente buscaba sus interpretaciones del destino. Su elevado estatus no era únicamente religioso. Ejercían una influencia significativa dentro del sistema social, eran tratados con profundo respeto y se les consideraba líderes espirituales. Aunque la mayor parte de los conocimientos de estos sacerdotes se perdieron con el tiempo, al desaparecer la lengua etrusca, los romanos adoptaron muchas de sus tradiciones. Los sacerdotes romanos siguieron utilizando técnicas similares a las practicadas por los harúspices.
Así, las raíces de estas tradiciones etruscas permanecieron arraigadas en la religión romana, aunque reinterpretadas a través de un nuevo marco cultural y lingüístico. Los sacerdotes de Etruria siguen siendo un símbolo de una civilización que no basaba su religión únicamente en la fe, sino en una conexión precisa entre el mundo material y el reino invisible. Miraban las entrañas de una oveja como los eruditos miran los mapas, viendo en ellos señales, caminos y destinos. Creían que el mundo era un libro abierto, legible solo por quienes poseían las claves de interpretación, y solo ellos tenían esas llaves. En el silencio de las tumbas, las estatuas y las inscripciones que han sobrevivido, sus susurros aún parecen perdurar, como si siguieran prediciendo lo que está por venir, a la espera de que alguien vuelva a comprender su lenguaje. Y así, llegamos al final de nuestra exploración del mundo de la religión etrusca, que desempeñó un papel central en la vida cotidiana de los etruscos y ejerció una profunda influencia en la religión romana y en las civilizaciones posteriores. Aunque muchos detalles de sus creencias se han perdido con el tiempo, su legado aún resuena en el corazón mismo de la historia. Aquí llegamos a la conclusión de nuestro debate. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificación. Y esperamos verte en un nuevo documental.